Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila. Les habla Boris Tissenhausen. 2 de enero. Hoy tendremos un episodio muy intenso con muchas noticias interesantes. Así que en este episodio, el Kremlin está preparando un atentado a gran escala para frustrar las negociaciones de paz con Estados Unidos. Así lo informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de EEUU recomienda urgentemente a sus ciudadanos abandonar la Federación Rusa. También en este episodio hablaremos de cómo los servicios secretos rusos falsificaron los datos de un dron ucraniano para volver a engañar a Donald Trump. Y también hablaremos sobre los ataques a las refinerías rusas. Los propagandistas de Russia Today contaron una historia increíble sobre cómo un infante de marina ruso embistió un tanque con la cabeza. Hay algunos detalles muy interesantes allí. Y sobre las muy extrañas felicitaciones a Putin que grabó Kim Jong-un. Esto necesita ser escuchado. Protestas en Irán. Allí se desató un auténtico motín de hambre. La gente quema retratos del ayatolá. ¿Cuál es la razón? ¿A qué podría conducir esto? Y Trump ya ha amenazado con una intervención estadounidense. En la región de Moscú están preparando una casa para otro dictador más. ¿Qué está pasando? Sobre esto y más en el episodio de hoy. Habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Y por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que el Kremlin está preparando una provocación a gran escala con víctimas humanas. Así lo informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. En este contexto, el Departamento de Estado emite un comunicado para los ciudadanos estadounidenses instándolos a abandonar urgentemente el territorio de la Federación Rusa. Y así, el Servicio de Inteligencia Exterior informa que el objetivo de Rusia es frustrar las negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos. El momento probable en que este atentado podría ocurrir es en la víspera o durante la Navidad. Y les recuerdo que en Rusia la Navidad se celebra el 7 de enero y el objetivo podría ser un edificio religioso o algún otro objeto simbólico en Rusia o en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, según informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Así que la lógica aquí es muy simple. No lograron frustrar las negociaciones. Al mentir sobre un ataque a la residencia de Putin, recurrirán a su método favorito, el atentado terrorista. Y aunque suene cínico, un atentado en territorio ruso es mucho más fácil que simular un ataque. Contra la residencia de Putin, intentar engañar a los satélites estadounidenses, a la inteligencia estadounidense. Pero lo más importante es que en Rusia ya lo han hecho antes, y más de una vez. Solo les recuerdo que Putin llegó al poder precisamente gracias a atentados de este tipo. Recuerden aquel famoso azúcar de Ryazán. En el lejano año 1999, una ola de atentados recorrió Rusia. El FSB hacía explotar edificios con rusos dentro en Moscú. En Buchnaksk, en Volgodonsk, murieron entonces unas 300 personas, incluidos niños. Las explosiones ocurrían de noche. Es algo sumamente cínico cuando las familias dormían en sus casas. Esto era necesario para justificar la guerra en Chechenia y para llevar a Putin al poder, lo que finalmente ocurrió. En ese entonces, el FSB estaba dirigido por Patrushev, quien hasta hoy sigue al lado de Putin. Así que para Putin no es nada nuevo hacer explotar a sus propios ciudadanos. Bueno, si ya ha destruido a más de 1 millón de sus propios ciudadanos en esta guerra, para él unas decenas o unos cientos de rusos no son más que polvo. Por cierto, para quien quiera recordar. O tal vez para quien no sepa sobre ese azúcar de Ryazán, pueden encontrar información en YouTube. Hay una excelente película que revela cómo el FSB hizo explotar Rusia en aquel entonces. Así se llama, El FSB hace explotar Rusia. Y sin embargo, a pesar de que la CIA ya ha dicho que no hubo ningún ataque contra la residencia de Putin, Rusia sigue insistiendo en que sí hubo un ataque masivo contra la residencia de Putin. Y miren lo que están haciendo. Los materiales con los datos de enrutamiento del controlador del dron ucraniano, que supuestamente fue derribado por la defensa aérea rusa, en la noche del 29 de diciembre fueron entregados a un representante, un funcionario del agregado militar en la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Así lo informó el Ministerio de Defensa, es decir, entregaron un controlador completamente intacto, supuestamente de un dron ucraniano, en el que si se extraen los datos se puede ver que la ruta
llevaba directamente a la residencia de Putin este dron si no lo hubieran derribado. Los rusos siguen obstinadamente enterrados en sus propias mentiras, incluso después de que la CIA ya ha destapado todos los registros secretos. Pero, ¿por qué hacen esto? ¿Miente hasta el último, como dicen? El hecho es que lo que está en juego es la reputación de Putin a los ojos del propio Trump. Putin puede mentirle a cualquiera, pero no a Trump, según Donald Trump. Creo que a Donald Trump no le importa nada mentir para lograr un objetivo, pero no mentirse en la cara. Y tan estúpido que se puede comprobar. Y aquí Putin le mintió personalmente a Trump, hablaron por teléfono. Y Putin contó lo terrible que fue el lanzamiento de drones desde Ucrania hasta donde vive la familia de Putin en Valdai. Oh. Resultó que todo eso era una completa tontería, una mentira. Está bien cuando el tonto de Nevencia lo dice desde la tribuna del Consejo de Seguridad de la ONU, contando historias sobre biolaboratorios de mosquitos de combate. Pero aquí el comandante subterráneo le mintió personalmente al propio Donald Trump. Eso Donald Trump no lo perdona. Y por cierto, los servicios secretos rusos se apresuraron a salvar la situación. La reputación de la medusa botoxada. Bueno, miren lo que hicieron. Entregaron ese controlador y ahí los especialistas técnicos ya dieron una respuesta. ¿Se puede falsificar ese controlador o la ruta en él? Por supuesto que se puede. Es decir, cualquier ingeniero competente puede hacerlo en unas pocas horas. Bueno, en primer lugar, estos datos de enrutamiento están en cualquier dron, hay un controlador de vuelo así. El cerebro, llamémoslo así, escribe registros, archivos de registro en la memoria interna, memoria flash o en una tarjeta SD. Y ahí están grabadas las coordenadas GPS, la altitud, la velocidad, a dónde vuela ese dron. ¿Cómo se falsifica eso? Hay un método muy sencillo, digamos, un método de estudiante. Es decir, el archivo de registro es simplemente un conjunto de números. Tomas el controlador de cualquier dron ucraniano derribado, ya sea de Belgorod o de cualquier otro lugar. Lo conectas a la computadora y descargas el registro. Abres ese registro en un editor y simplemente cambias las coordenadas. En lugar de las coordenadas de la región de Donetsk, donde volaba, escribes las coordenadas de Valdai. Lo subes de nuevo, todo para la verificación. Lo único es que para verificar las sumas hash se necesita un poco más de conocimiento, pero créanme, en la GRU lo tienen. Hay otro método de laboratorio, creo que eso es lo que hicieron los rusos. Es más fiable, es decir, toman el controlador, lo conectan a un simulador de GPS, el dron está acostado, digamos, sobre una mesa en la Lubyanka en Moscú, pero su cerebro cree que está volando hacia Valdai. Es decir, lanzas el programa de vuelo, el controlador graba, piensa que es una ruta real, creyendo que está en vuelo, pero en realidad es una simulación. Al final tienes un archivo limpio con la ruta hacia la residencia de Putin. Eso es todo. Es decir, este controlador transferido que fue entregado tan solemnemente a la parte estadounidense solo demuestra una cosa, que Rusia tiene un controlador en el que se han grabado ciertos datos, pero eso no prueba que el dron estuviera físicamente allí. ¿Dónde están, por cierto, los otros 90 controladores? Decían que 91 drones volaban hacia la residencia de Putin. Y otro punto más, ¿por qué en la CIA se reirán de este controlador? El caso es que Estados Unidos se basó en los datos de la Agencia Central de Inteligencia y ellos se basaron en los datos de sistemas de satélites infrarrojos y radares. Es decir, el satélite detecta el calor, ve la estela térmica de los motores del dron, ve las explosiones en tiempo real y no se puede engañar a un satélite mostrándole simplemente esta memoria USB. O sea, si el satélite no vio 91. La ruta, los destellos térmicos, toda una andanada de cañones antiaéreos que dispararon contra ellos, entonces ninguna cajita con cables podrá probar nada. Y los rusos saben, su principal error fue que se entusiasmaron tanto creando el engaño que olvidaron la regla principal del mentiroso, que ellos mismos usaban constantemente. Miente a lo grande, pero no toques los detalles, escóndelos. Mostraron un detalle y ese detalle destruyó esa gran mentira. Ahora, esperen, todavía los especialistas analizarán ese controlador y darán su opinión. Y la pregunta más importante, probablemente sea aún mayor, está dirigida a los rusos. ¿Y por qué los rusos tendrían que demostrarle algo a Estados Unidos?
¿Por qué los rusos tendrían que demostrarle algo a un país de la OTAN, al fundador de la OTAN? Según la versión de la propaganda rusa, llevan luchando contra la OTAN desde 2022, si no es que desde antes. ¿Para qué entregarle algo al agregado estadounidense y encima microchips de drones? Resulta que la OTAN no es enemiga de Rusia, sino que Putin le pide protección a la OTAN. Algo no cuadra en esto. Putin se queja ante Trump sobre Ucrania. ¿Algo no cuadra en esto? Rusos. Sé que de vez en cuando se las arreglan para aparecer por aquí, sorteando de alguna manera las prohibiciones y que los simpatizantes de Putin también suelen estar presentes. ¿Qué opinan sobre? ¿Tienen su propia versión? Escríbanla. Será muy interesante, todos nos reiremos. Y les recuerdo que en cada emisión recaudamos fondos para las Fuerzas Armadas de Ucrania para diferentes unidades. Esta es la parte más importante de nuestro trabajo. Y esta vez abrimos una recaudación para 2 hexacópteros Vampir, que son drones gigantes, también conocidos como Baba Yaga, para la 101ª Brigada, que se defiende heroicamente en la dirección de Donetsk. Hace tiempo que conocemos a la 101ª Brigada, a sus comandantes, son personas increíbles, de verdad, auténticos titanes, tipos duros, así que vamos a ayudarles porque ahora mismo estos vampiros les hacen muchísima falta. Bueno, y los rusos huyen de estos vampiros como el diablo del agua bendita. A este dron lo llaman vampiro o Baba Yaga. Realmente es enorme, su envergadura es mucho mayor que la de los brazos humanos, tal vez incluso una vez y media más grande. Es una máquina realmente seria. ¿Y por qué lo llaman Baba Yaga? Porque el ataque de este dron por la noche es simplemente terror y miedo. Es como una artillería pesada del cielo. En manos de los profesionales de la 101ª Brigada es un arma aterradora para los rusos. Por cierto, los combatientes de la 101ª Brigada grabaron un mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Ми, бійці 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, звертаємось до Бориса Тізенгаузена та його аудиторії. Воїни нашої бригади щодня виконують складні бойові завдання на Донецькому та Харківському напрямку. Просимо вашої підтримки у зборі на дрони «Вампір», антени та батареї для наших бойових підрозділів на лінії бойового зіткнення, що дозволить з вашою допомогою продовжити нищити ворога. Слава Україні! Ayudemos a nuestros soldados. Es una contribución a la defensa de Ucrania y un enorme agradecimiento. Siempre expreso mi gratitud a todos los que ayudan a Ucrania y a nuestros militares. De parte de cientos y cientos de nuestros defensores, a quienes ya hemos ayudado, y ustedes son simplemente increíbles, ayer completamos la recaudación para el legendario 24º Batallón de Asalto Aidar. Y ahora ayudemos a nuestra 101ª Brigada. Ellos causarán revuelo, los rusos lo sentirán. El enlace para donar está en la descripción. Ahí hay opción de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Bueno, si de repente no ven los datos debajo del video, siempre hay un código QR. Ese también lleva a la recaudación. Y hablemos sobre la refinería rusa en llamas. El año comienza realmente intenso y brillante para los rusos. Esta noche, drones de ataque ucranianos atacaron una refinería en la región de Samara, en Rusia, más de 900 kilómetros. Volaron hasta allí para alcanzar uno de los activos clave de Rosneft. Se trata de la refinería de Novokuybishevsk, que forma parte de la estructura. De esa misma Rosneft, esta ya es la segunda refinería que han atacado desde que comenzó el año, es decir, las Fuerzas Armadas de Ucrania han tomado el ritmo de al menos un día, una refinería. Ayer, por cierto, incendiaron otras 2 bases petroleras. A este ritmo, pronto Putin tendrá que llevar él mismo el petróleo en cubos, llevar el petróleo a los puertos. Y los habitantes locales informan que hubo explosiones, incendio, todo como de costumbre. Y esta planta es un objetivo importante. ¿Y por qué esto es tan doloroso para el Kremlin? Precisamente esta planta, el asunto es que es uno de los principales productores de queroseno de aviación y combustible para motores a reacción. Es decir, es un centro logístico en la retaguardia donde se produce combustible para aviones, incluyendo la aviación estratégica. No muy lejos de allí se encuentra el aeródromo de Engels, en la vecina región de Saratov. Precisamente desde allí despegan los Tu-95 y Tu-160 que bombardean Ucrania.
Así que un ataque a la producción de queroseno es como cortar las alas de la aviación rusa. Es una planta poderosa que procesa alrededor de 8 millones de toneladas de petróleo al año. La paralización de un gigante así, incluso por un mes, representa un agujero en el presupuesto de Rosneft de cientos y cientos de millones de dólares. Y ahora esto es importante. La planta por sí sola está bien, pero en conjunto puede producirse un efecto dominó en la región. En la región de Samara se encuentran tres refinerías clave: Kuibishevskaya, Novokuibishevskaya y Sizranskaya. Ucrania está eliminando metódicamente todas estas plantas una tras otra. Literalmente hace una semana atacaron la de Sizran. Si se dejan fuera de servicio las tres, el Volga sufrirá una parálisis de combustible. Bueno, sería mejor que la parálisis le ocurriera al del Kremlin. Al calvo ya le dio, pero la de combustible tampoco estaría mal. Por cierto, los amantes del mundo ruso, que de vez en cuando vienen aquí a los comentarios, cuando se critica a Putin les da una histeria tremenda. Sí, ¿cómo te atreves? Decir esas cosas de Putin, santo hombre, maldito seas. Me atrevo, me atrevo, me atrevo. Preferiría que fuerais seguidores de Putin. Esta pregunta fue respondida. ¿Por qué tu macho marchito se tiñe las cejas? Me he inyectado tanta máscara de pestañas marrón y botox que ya no se me ven los ojos. De verdad vi un pedazo de su discurso de Año Nuevo, no se los voy a mostrar aquí, tal vez alguien esté comiendo ahora y no quiero arruinarles el apetito, pero es que simplemente quien lo recuerde desde el Mesozoico, ese Fantomas, sí. Necesito un cadáver, te he elegido a ti. Hasta pronto, Fantomas, un verdadero Fantomas. O lo apretaron con alguna máscara. ¿Por qué se inyectó todo ese botox? ¿Para qué? Eso no es nada tradicional ni acorde a los valores. Rusos, muchos. Hoy les estoy haciendo preguntas, ¿esto es lo último? Vaya. Hoy llegó una noticia terrible para la Rusia profunda y en general para toda Rusia. El vodka subió de precio un 15% en 2025. De esto habló Leonov, el vicepresidente de Rusprovsous. ¿Qué está pasando? Bueno, los precios del petróleo, a los rusos eso no les importa, pero el vodka un 15%. Dejen salir al halconano Medvedev, que con esas iniciativas les va a armar una buena. ¿Acaso están atentando contra lo sagrado? ¿Qué están haciendo? Por cierto, ¿se puede considerar esto como un golpe al centro de toma de decisiones? Y quería preguntar también, ¿el aumento de los precios del vodka en Rusia se puede considerar un genocidio de los rusos? ¿O todavía no del todo? Y por cierto, no olviden suscribirse a este canal, al canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, contra la que Putin gasta sumas astronómicas, sino que también mostramos que ni Rusia ni Putin son realmente tan grandiosos. Y eso es lo más desagradable para ellos. Así que suscríbanse. Sí, ¿de qué estamos hablando? Ahora estamos hablando sobre las mentiras del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y del Ministerio de Defensa ruso. ¿De qué se puede hablar si en Russia Today salen noticias como estas? ¿Todos los días? Hoy me encontré con una captura de pantalla en algún lugar, la verifiqué y efectivamente esa noticia está en Russia Today. Un infante de marina ruso contó cómo en un UAZ, un automóvil, el UAC, embistió a un tanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ganó. Vaya, qué impresionante. Resulta que hay detalles interesantes. Un infante de marina ruso, con el apodo de Francés, contó que vio un tanque y se lanzó contra él. Por cierto, ¿qué clase de apodo es ese Francés? Ese apodo no es nada patriótico. Putislav, Dobrinia, esos sí son patrióticos. ¿Qué clase de francés es ese? Así que el infante de marina, esta es la historia, tal cual. Trabajaba en un grupo de evacuación, conducía un UAC con heridos. Según él, por la noche en Donbass estaba tan oscuro que el visor nocturno no funcionaba bien a través del parabrisas. Bueno, de verdad, la visión nocturna no funciona de noche. En algún momento, su grupo en el UAC se topó con un tanque ucraniano. Al ver el vehículo enemigo y escuchar el silbido de un proyectil acercándose, el infante de marina decidió embestir. Así que fueron directo hacia él. Lo último que alcanzó a pensar fue: «Mamá, perdóname», dijo el infante de marina.
Después de la colisión, aquí es donde comienza una historia sorprendente. Tras el choque del UAZ con el UAZ se incendió, el fuego se propagó al tanque. Esto fue notado por algunos vehículos de combate rusos que se acercaron y destruyeron ese tanque. Es decir, el infante de marina fue expulsado por el parabrisas y pasó varios días en coma. Una historia sorprendente. ¿Por qué no remataron? ¿Por qué no terminaron el guión? Es decir, no hubo ningún BTR ni BMP. El infante de marina salió volando por el parabrisas, rompió el tanque con la cabeza y lo destruyó. Ahí está, esa es la historia, entienden, así es como debería haber terminado. En Rusia tienen simplemente una enorme cantidad de historias así. Ya han superado la propaganda soviética en todos los aspectos. Y ayer, por cierto, les conté sobre las felicitaciones de Lukashenko y Putin, pero se me olvidó contarles sobre una de las felicitaciones de Año Nuevo más vergonzosas. La felicitación de Kim Jong-un. Prepárense. Una unión invencible con Rusia, proclamó el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en su mensaje de Año Nuevo. Por separado destacó a los participantes en las acciones militares en Rusia. Gracias a su lucha abnegada y leal, el vínculo fraternal de combate, la amistad y la unión invencible entre nuestro país y Rusia se hacen aún más fuertes. El pastelito nuclear de mamá lo organizó con motivo del Año Nuevo, un concierto para todo el Politburó, y su felicitación yo leí probablemente una centésima parte de ella. Es una felicitación gigantesca con formulaciones muy importantes. Miren cómo es. La felicitación de Kim Jong-un fue cubierta por la Agencia Central de Telégrafos de Corea. Y yo les leo un párrafo, voy a leer uno, hay varias decenas allí. Cuando el camarada Kim Jong-un subió a la tribuna bajo la marcha de bienvenida, todos los espectadores e intérpretes le rindieron un homenaje incondicional y gloria eterna. A nuestro mariscal, destacado líder de la revolución juche y misericordioso padre del pueblo, quien, convirtiendo nuestro Estado socialista en un jardín de felicidad eterna para el pueblo, abre el futuro de una nación que siempre será luminosa. De generación en generación, Kim Jong-un abrió el jardín de la felicidad eterna. Bueno, lo principal es que no haga nada más en ese jardín. Los intérpretes, en alegres canciones y bailes, representaron la realidad de un país del pueblo, donde se garantiza una vida independiente y la verdadera felicidad, y el auténtico rostro de una Corea poderosa. Sí, en Corea del Norte se garantiza una vida independiente. Eso, por supuesto, es importante destacarlo. Y bueno, uno de los temas clave a nivel mundial en este momento, me parece, son las protestas en Irán. Allí están ocurriendo acontecimientos muy interesantes que incluso podrían influir en la Federación Rusa. Creo que han escuchado que ahora mismo han estallado protestas bastante masivas allí, y esto solo demuestra que los regímenes que priorizan la producción de armas y la exportación de terrorismo pueden, tarde o temprano, terminar mal. Por cierto, esta es una nota para la rata de papel bailarina. Si nuestros socios occidentales habrían sido más confiados y duros, Putin, creo, habría estado viviendo en alguna provincia china hace mucho tiempo, como ahora viven Yanukovych y Assad. ¿Qué está pasando en Irán? Hablemos en términos sencillos. Es decir, estallaron protestas masivas, pero su naturaleza es diferente. En 2022 hubo una protesta bajo el lema Mujer, Vida, Libertad. Ahora la razón es muy banal y probablemente simple. La gente simplemente ya no tiene con qué vivir ni qué comer. La economía iraní simplemente se ha desplomado en un abismo. El tipo de cambio, el rial iraní cayó a un mínimo histórico. Solo piénsalo. Por $1 dan casi 1,5 millones, casi 1,5 millones de riales. La inflación descontrolada se dispara hacia el espacio. Los productos básicos simplemente se han vuelto inaccesibles para una enorme cantidad de familias. A esto súmale una gravísima crisis de abastecimiento de agua en Teherán, la capital de Irán. En fin, el régimen de los ayatolás ha gobernado hasta el punto de que hay crisis por todas partes. Simplemente. Pero para el programa nuclear sí hay dinero suficiente para financiar a los terroristas proxy de Balú. Jamás para eso sí alcanza. ¿Qué más da? Y aquí, saben, es inevitable pensar en algo. Un paralelismo con el régimen de Putin, que también en 12 años dejó al Donbass sin agua. En ese entonces lograron que en 12 años la región simplemente se convirtiera en una cloaca apestosa. El agua se suministra una vez cada varios días. Ahí lo tienen, por favor. Bueno, ¿quién va a pensar en la población
Por favor, se lo ruego, son dictadores después de todo. Y una ola recorrió el país. Las tiendas cierran, hay huelgas. El núcleo principal de los que hacen huelgas son los comerciantes. Comienzan los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades ya han abierto fuego contra los manifestantes. A los comerciantes se unieron los estudiantes. Y la principal diferencia aquí es que este grupo de comerciantes que se dedicaban al comercio probablemente era uno de los principales pilares del régimen y eran leales al poder y ahora dicen, sí, ¿qué se puede hacer? No podemos sobrevivir, nuestras familias no pueden sobrevivir, ustedes han gestionado las cosas hasta este punto. ¿Y qué les responden? El régimen del Ayatolá, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, responde abriendo fuego y lanzándoles gases lacrimógenos. Además, circulan rumores de que el estado de salud del líder supremo Ali Khamenei no es muy bueno, que ya está eligiendo posibles sucesores para sí mismo y de hecho la lucha por la herencia ya ha comenzado. Enseguida, por supuesto, intervinieron Israel y Estados Unidos. Existe la amenaza de que comience otra guerra con Irán, es decir, existe la amenaza de que pueda empezar otra guerra, y la guerra de verano en esencia demostró que Irán es tecnológicamente muy vulnerable y los ataques a las instalaciones nucleares fueron después de todo exitosos, y la eliminación de los generales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica socavó el mito de su omnipotencia, de este cuerpo. Y esto es una tormenta perfecta, varias catástrofes de este tipo coincidieron al mismo tiempo, las duras sanciones de la ONU que se reanudaron este otoño, la crisis ecológica reciente, la escasez de agua, especialmente en la capital, la humillación militar por parte de Israel y Estados Unidos, y el colapso económico. El colapso económico se convirtió en el detonante. Por eso, por primera vez en mucho tiempo, el régimen se enfrentó a un motín por hambre, incluso de parte de algunos de sus propios partidarios. Así que el riesgo de guerra es muy alto, especialmente ahora, a principios de este año. Bueno, esto no son protestas por la libertad, es simplemente una rebelión contra la pobreza, la humillación y, de hecho, el colapso del Estado. Y precisamente este tipo de revueltas siempre son las más peligrosas para los regímenes. Trump ya se ha pronunciado, declaró que si Irán abre fuego y mata a los manifestantes, Estados Unidos acudirá en su ayuda. Estamos completamente armados y listos para actuar, declaró Donald Trump. En realidad, Irán ya ha abierto fuego, y ahora ya se informa de 7 víctimas que murieron en un tiroteo con la policía. En Teherán, los manifestantes ya están quemando carteles con la imagen del Ayatolá Jamenei. Bueno, ¿qué? ¿Esperamos al Ayatolá en Rostov? Será interesante ver qué tan rápido llega a Rusia. ¿Quién será más rápido? A ver, ¿quién huirá más rápido a Rusia? ¿El Ayatolá o Maduro, el dictador de Venezuela? Me parece que podrían salir corriendo al mismo tiempo rumbo a Rusia. Incluso en un estado islamista totalitario, la gente encontró la voluntad de salir a protestar con fuerza. Y aquí hay un punto importante. En las últimas 48 horas, 5 aviones de carga rusos Il-76 aterrizaron en Teherán. Esto indica un fuerte aumento en los envíos de carga rusa a Irán. ¿Qué están enviando allá? ¿Están enviando baklava? ¿Qué están enviando? Por supuesto, armas. Por supuesto, armas. También enviaron a sus instructores. Algunos de los vuelos fueron realizados por la aerolínea bielorrusa Rubistar. Según investigaciones periodísticas, los aviones de esta aerolínea ya habían estado involucrados en escándalos relacionados con el suministro de armas a Siria. Uno de los aviones de esta compañía fue derribado en Malí y transportaba armas para el grupo Wagner. ¿Qué transportaban esta vez? Qué interesante. En este contexto, Israel decidió no dejar pasar su oportunidad, y Hezbollah recibió una advertencia tanto de Egipto como de Turquía y Qatar de que esta es su última oportunidad para desarmarse. De lo contrario, será el ejército israelí quien se encargue del desarme. Y por último, pensé que a este ya lo habían eliminado en algún lugar. Me refiero al compadre de Putin, Medvedchuk, pero de vez en cuando aparece, como un diablo de una caja de sorpresas, y miren, volvió a aparecer. El ex político ucraniano y compadre de Putin, Medvedchuk, les recuerdo, fue intercambiado por Ucrania por sus héroes. Putin apareció y llamó a Ucrania un estado terrorista y declaró que Ucrania no tiene derecho a existir. ¿Viste qué porquería?
Ya siéntate y cállate, sombrero triste. Es extraño que Putin todavía no lo haya eliminado, porque fue precisamente Medvedchuk quien se encargó de preparar la invasión rusa desde dentro de Ucrania. En pocas palabras, él era el responsable de que los rusos fueran recibidos con flores. Todo el mundo sabe perfectamente cómo recibieron aquí a los rusos, aunque un tipo tan despreciable como Medvedchuk es sumamente útil para el régimen de Putin. A veces soborna a políticos en Europa, a veces hace declaraciones absurdas, pero en realidad en Europa hizo algo bueno para todo el mundo civilizado. Al sobornar a políticos europeos, él expuso esta red de políticos corruptos y venales que están dispuestos a trabajar para Rusia por dinero. Y ahora se están llevando a cabo investigaciones allí. Espero que encarcelen a todos los implicados. Tengo la sensación de que el Mossad ucraniano alcanzará a Medvedchuk. Oh, tengo esa sensación. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos y suscríbanse a este canal. Y vamos a ayudar a la 101ª Brigada. Recaudemos para los vampiros y ellos les harán vivir un verdadero infierno a los rusos que vinieron a la tierra ucraniana. El enlace para donar está en la descripción de este video. Y muchísimas gracias por ayudar. Que tengamos todos un día tranquilo. Buen día y gloria a Ucrania.